Buenas noches, ingeniero y compañeros. Nosotros somos el grupo 2 y el día de hoy les hablaremos sobre la primera y una de las más cruciales ceremonias dentro del marco de trabajo Scrum, la de Sprint Planning o planificación de Sprint. Primero que nada, comenzaré definiéndoles qué es el Sprint Planning. Es esa reunión esencial que se realiza obligatoriamente al iniciar cada sprint. Su objetivo primordial es planificar de manera estratégica todo el trabajo que el equipo va a desarrollar en las próximas semanas. Antes de hablar de cómo se ejecuta la reunión, es vital entender su frecuencia y duración. Oficialmente, la guía Scrum nos dice que el timebox o límite máximo de tiempo para esta reunión es de 8 horas para un sprint de un mes. Para sprints más comunes en la industria, que suelen ser de 2 semanas, el time box se reduce proporcionalmente a unas 4 horas. No significa que debamos tardar las 4 horas obligatoriamente o el tiempo estipulado, sino que es el tope máximo para obligar al equipo a ser eficiente. Y para lograr esa eficiencia es fundamental saber lo que se hace antes de la reunión. No podemos llegar improvisando. El Product Owner y el equipo se deben realizar una serie de preparativos claves. El primero es actualizar el Product Backlog. El Product Owner debe garantizar que la lista maestra esté al día, agregando nuevas historias de usuario, eliminando las obsoletas y ajustando las prioridades según el negocio. Luego, definir objetivos preliminares. Trabajar en colaboración para tener una idea de qué se quiere alcanzar. Refinar historias de usuario. Realizar sesiones previas de refinamiento para fragmentar historias grandes en piezas más comprensibles. Preparar documentación de referencia. Tener listos diseños, mockups, diagramas de arquitectura o especificaciones técnicas que ayuden al equipo a entender el trabajo. Y por último, confirmar la asistencia y preparar el espacio. Asegurar que todo el Scrum Team esté convocado y que contemos con las herramientas necesarias, ya sean físicas como pizarras o digitales como Jira o Azure DevOps. Una vez todo está preparado, pasamos al desarrollo y ejecución del Sprint Planning, el cual se ejecuta siguiendo estrictamente 8 pasos. El primer paso son los preparativos finales. El Scrum Master se asegura de que la sala esté lista, las herramientas digitales funcionen y todos estén puntuales. El paso 2 es el establecimiento del contexto. El Scrum Master y el Product Owner abren la reunión brindando una visión general del proyecto y la meta macro que se busca. Esto coordina el equipo bajo el mismo contexto. El paso 3 es la revisión del Product Backlog. El Product Owner presenta los elementos prioritarios que ya están listos para ser discutidos. Aquí el equipo técnico tiene la oportunidad de hacer preguntas, aclarar dudas y entender las reglas del negocio. El paso 4, discusión y desglose de tareas. Aquí el equipo de desarrollo toma el control, analizamos los elementos seleccionados y los fragmentamos en tareas técnicas más pequeñas y manejables. Por ejemplo, diseñar la base de datos, crear el endpoint, maquetar la interfaz. Esto define el cómo se realizará el trabajo. Pero algo que quiero aclarar es que aquí no se ve el beneficio del cliente, sino que se desarma el problema en cosas técnicas. Ir como aplanando el terreno. Esto nos lleva al paso 5, la estimación. El equipo de desarrollo realiza estimaciones de esfuerzo para cada tarea. Esto puede hacerse utilizando horas de trabajo o, como es ideal en la metodología Agile, mediante puntos de historia, utilizando la escala de Fibonacci, un tema que mi compañero detallará más adelante. Una vez estimado el esfuerzo, pasamos de forma simultánea al paso 6 y 7, que son la selección de tareas y la creación del Sprint Backlog. A partir de la discusión de los pasos anteriores, se formalizan dos artefactos muy importantes de la ceremonia, de los cuales les quiero hablar en detalle. El primero es el Sprint Goal. Es el objetivo principal que el equipo se compromete a alcanzar durante el sprint y que da sentido al trabajo. Este nace de la colaboración entre los desarrolladores y el Product Owner. Es una meta descrita en una o dos frases que da propósito y enfoque al sprint. Nos dice el por qué estamos trabajando. Un buen sprint goal debe ser SMART, o sea, específico, medible, alcanzable, relevante y con un plazo. Para entenderlo con un ejemplo práctico,
Un objetivo vago sería mejorar la retención de clientes. Esto no nos dice nada técnicamente. Un verdadero Sprint Goal Smart sería mejorar la retención de clientes en un 20% mediante la implementación de un sistema de retroalimentación amigable para el usuario. Aquí ya sabemos el cómo. El sistema de feedback y el cuánto, que sería el 20% para medir el éxito al final del ciclo. El segundo artefacto que se genera en estos pasos es el Sprint Backlog. Mientras el Product Backlog es la lista maestra de todo lo que el producto requiere a largo plazo, o sea, el qué, el Sprint Backlog es el subconjunto de tareas que el equipo seleccionó específicamente para este ciclo, es el cómo. Este artefacto es propiedad exclusiva de los desarrolladores. Se gestiona en un tablero de tareas visual con columnas que es el que se puede visualizar en la imagen, que sea como el to do o por hacer, en progreso y el terminado. Es crucial entender que el Sprint Backlog no es estático, cambia en el día a día a medida que se descubren nuevos detalles técnicos en el código, pero siempre cuidando no poner en riesgo el Sprint Goal que ya se fue comprometido. Así que podemos ver que el Sprint Goal y el Sprint Backlog van alineados. En base al Sprint Goal trabajamos el Sprint Backlog. Finalmente, llegamos al paso 8, la finalización de la reunión. El Scrum Master valida si se lograron las metas de la planificación y confirma que cada desarrollador comprenda claramente las tareas que tiene asignadas. La reunión finaliza formalmente cuando se alcanzan estos objetivos y el equipo está alineado a la meta. Controlar el tiempo en todo este proceso es vital para asegurar que la reunión sea efectiva y no se desvíe en debates innecesarios. Teniendo claro cómo se prepara y ejecuta la ceremonia y cómo seleccionamos este Sprint Backlog, la pregunta clave es, ¿cómo medimos este esfuerzo técnico para saber cuántas tareas podemos asumir sin sobrecargar al equipo? Para responder a esto, los dejo con mi compañero, que les explicará a fondo la estimación de la complejidad mediante la escala de Fibonacci y la dinámica del Planning Poker. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Ok, ahora vamos a comenzar a hablar sobre los Story Points. ¿Qué son? Son una unidad de medida relativa, no en horas, que representa el esfuerzo, la complejidad y la incertidumbre de una tarea. El equipo no pregunta cuánto tiempo puede tomar una tarea, sino en cambio qué tan complejo es esto comparado con algo que ya conocemos. Pero, ¿cuáles son las diferencias que tiene con la estimación en horas? Primero, depende de cada persona, ya que algo que me puede tardar 2 horas, alguien más puede tardar 5 horas y es la misma tarea, pero son estimaciones distintas. Entonces, ¿cuál sería la correcta? Este tipo de problemas existen dentro de la estimación en hora. Otro puede ser la que ignora interrupciones, ya como reuniones, bugs urgentes, Slack, preguntas, etc. Ya que un día de 8 horas raramente se rinde las 8 horas productivas. Luego, esto crea presión artificial, ya que si alguien ve que se puede hacer algo en 3 horas, él espera que esté listo en 3 horas. Y los imprevistos que pueden surgir se vuelven un conflicto innecesario. Por último, tengo que mencionar la falta de precisión, ya que decir que algo me toma 6.5 horas suena bastante exacto, pero realmente nadie predice cuánto puede tardar en hacer una feature o un software con tanta precisión. ¿Qué problemas resuelve los story points? Primero, esto lo hace relativo al equipo, ya que no importa quién lo haga, el equipo puede concordar que, por ejemplo, un login valga 3 puntos siempre donde sea. Luego, incluye todo el esfuerzo, ya que incluye la complejidad, más la incertidumbre, más las pruebas, más la revisión que puede tomar hacer una función. Todo esto se puede abarcar dentro de un número, ya que las horas lo pueden llegar a ignorar. Luego tenemos que se trabaja sin presión de tiempo, ya que el equipo se compromete con la complejidad, no con un reloj. Esto ayuda a reducir el estrés y llega a mejorar la calidad de lo que estamos entregando. Por último, esto da una honestidad calibrada, se le puede decir, ya que al trabajar con Fibonacci hace que los números grandes realmente se sientan grandes, ya que, por ejemplo, 13 versus 8 es una gran diferencia que se puede llegar a percibir. Pero, ¿qué es la sucesión de Fibonacci? En resumidas cuentas, es una serie en donde cada número es la suma de los dos anteriores.
Por ejemplo, 1, 2, 3, 5, 8, 13 y 21, etcétera. Pero ¿por qué es mejor utilizar esta escala en nuestros story points? La clave está en que los intervalos crecen, ya que es fácil distinguir de 1 y 2, pero es imposible distinguir algo que es difícil a nivel 20 de 21. Entonces la escala te obliga a aceptar que conforme crece la dificultad, crece la incertidumbre de cosas que no conocemos y que nos evita las precisiones falsas. Ahora, ¿cómo podemos hacer toda esta estimación de los story points? Para esto existe algo llamado Planning Poker. Esto es una dinámica de estimación colaborativa donde cada persona del equipo vota simultáneamente, sin influenciarse entre sí, la simultaneidad de lo más importante. Pero ¿cuáles son los pasos a seguir dentro del Planning Poker? Vamos a ir paso por paso. Paso 1. El Product Owner llega a presentar la historia. Generalmente esto puede durar de 2 a 5 minutos por historia de usuario. Aquí, ¿qué ocurre? El PO lee en voz alta la historia de usuario. El equipo puede hacer preguntas de clarificación, pero nadie debe emitir opiniones sobre la dificultad aún. ¿Qué pasa? Si alguien llega a comentar que algo le parece fácil antes de votar, contamina la estimación de todos los demás, contamina sus decisiones, y esto es el sesgo de anclaje. Luego, el paso 2 es que cada integrante elige su carta en silencio, sin presión de tiempo, y lo hace en base a sus conocimientos. Todos toman su carta de dado 1, 2, 3, 5, 8, eligen lo que ellos creen y eligen el valor de manera mental. Luego las cartas permanecen boca abajo y escondidas. ¿Por qué importa esta parte? Importa ya que el silencio debe ser obligatorio. Si alguien dice sus números primero, los demás tenderán a seguirlo inconscientemente, aunque piensen que llega a ser diferente. Ahora vamos a la parte repetitiva o en ciclo. El paso 3 es la revelación instantánea, ya que es el momento más importante. ¿Qué ocurre? Al contar 3, 2, 1, todos muestran sus cartas al mismo tiempo y nadie puede cambiar su voto después de ver el de los demás. La simultaneidad es el núcleo del método. Esto elimina el efecto de seguir al líder y garantiza que cada estimación refleje el pensamiento real que tiene cada persona. Ahora, ¿qué pasa si se llegaron a resultados bastante distintos, ya que alguien votó 3 y otra persona votó 8? Se discute en el paso 4 si hay esta dispersión. La discusión es el valor real de la tarea. Si hay diferencia de más de 2 valores consecutivos de Fibonacci, el que votó más alto y el que votó más bajo deben explicar sus razonamientos. Solo ellos dos deben hablar primero y por qué eligieron esto. ¿Por qué importa esto? Ya que la dispersión no es un problema, sino una señal. Significa que alguien vio algo que los demás no vieron, un riesgo, una dependencia o una complejidad oculta que nadie más vio. Ahora bien, luego de toda esta discusión se va al paso 5, que es la revotación hasta el consenso. Lo recomendable es que sean un máximo de 2 a 3 rondas, ya que esto es suficiente. Si aún así no hay un acuerdo, se usa la moda o el valor conservador, que en general siempre es el más alto. ¿Por qué importa esto? El objetivo no es la unanimidad perfecta, o sea que todos votemos lo mismo, sino que todos entiendan la tarea lo suficientemente bien como para comprometerse con un número de dificultad. Por último, podemos pasar al paso 6, que sería el registro de la planeación y pasar a la siguiente historia. Esto se va mejorando la velocidad conforme va pasando el tiempo. Luego, ¿qué ocurre? Se registra el valor acordado en el backlog y el PO presenta la siguiente historia y el ciclo comienza de nuevo. ¿Por qué importa esto? Con el tiempo el equipo acumula datos reales, como cuántos puntos completan por sprint, y eso permite hacer predicciones bastante exactas y realistas de la fecha, sin llegar a inventarla ahora. Ahora bien, ¿por qué esto llega a funcionar en equipos ágiles? Ya que tenemos un conocimiento colectivo, ya que todo el equipo participa. Un desarrollador junior puede ver riesgos que el senior no ve. Otra cosa es hablar sin el sesgo de anclaje, ya que al revolear simultáneamente todas las personas, nadie influye en la estimación de los demás. También tenemos que hablar de las conversaciones valiosas, ya que la dispersión de votos revela ambigüedad. El debate aclara las historias antes de implementarlas. Luego tenemos la velocidad del equipo.
Con el tiempo, los puntos acumulados por sprint permiten predecir cuánto trabajo cabe en el siguiente. Ahora bien, cabe recalcar la regla de oro. Si el equipo no llega a un consenso después de 2 rondas, una historia probablemente necesite dividirse en tareas más pequeñas. Y una estimación alta con dispersión es una señal de alerta, no un número. Y bueno, una vez que nosotros definimos qué es lo que el usuario necesita, nosotros ahora debemos de definir cómo vamos a, a dividir esta historia de usuario en tareas que el equipo de desarrollo pueda construir y crear para cumplir con las necesidades del usuario. Para esto entramos a lo que es el desglose técnico. ¿Cuál es el objetivo de esto? Crear tareas claras que permiten al equipo de desarrollo crear la funcionalidad que nosotros necesitamos. ¿Cómo vamos a convertir una historia de usuario en subtareas pequeñas? Ya nosotros pasamos de una tarea gigante a una tarea pequeña, que es la historia de usuario, y luego tenemos que pasar a algo más pequeño, que son las subtareas. ¿Qué va a hacer cada quien dentro del equipo de desarrollo para este, crear la funcionalidad? Pero entonces ahí nos surge la pregunta, ¿cómo realmente vamos a dividir estas tareas de manera organizada? Para esto existe una técnica llamada la división por capas. Normalmente los equipos de desarrollo tienen definido quién va a ser frontend, quién va a ser backend, quién va a ser base de datos, quién va a ser QA, etcétera. Entonces, esto se divide por capas del sistema. Ya nosotros previamente en clase, en varias clases hemos trabajado en sistemas en los que nos ha tocado hacer frontend, ser backend o hacer base de datos, ¿verdad? Ya nos ha tocado hasta en múltiples clases, lo más seguro nos ha tocado hacer las tres cosas. Pero entonces definamos un poco qué va a ser cada capa para tener un poco más en claro en qué se va a definir cada parte del equipo de desarrollo. Frontend se va a encargar de lo que es la interfaz y experiencia del usuario únicamente. Frontend va a encargarse nada más de UI y de UX. Luego tenemos backend. Backend se va a encargar de la lógica del negocio y la comunicación. Se va a encargar de las APIs, se va a encargar de los endpoints. Va a ser toda esa comunicación entre el frontend y el backend. Y el backend, claro, va a ser el almacenamiento de toda la información que se va a guardar. Estas son las capas del sistema. Veámoslo en un ejemplo cómo se implementa esta división por capas. Por ejemplo, tenemos esta historia de usuario que dice, como cliente quiero registrar una cuenta para usar la aplicación, ¿verdad? Este es un pequeño ejemplo de este, una historia de usuario y ahora veamos cómo vamos a dividirlo en las capas del sistema. Recordemos, frontend, backend y base de datos. Entonces, ¿qué va a hacer el frontend? Frontend, por ejemplo, se va a encargar del formulario, de crear el formulario con los campos que va a decir, ingresa tu nombre, ingresa tu correo, ingresa esto, etcétera. Se va a encargar también de los mensajes, se va a encargar de decir, hey, yo hice mi usuario y voy a hacer un pequeño pop-up que diga se ha registrado correctamente. Eso va a ser frontend. Backend se va a encargar de la lógica de registro, es decir, esta información se va a enviar por medio de este endpoint a la base de datos, con esta seguridad, por ejemplo. Luego base de datos por último se va a encargar de la tabla de usuarios, los campos y las restricciones, que no se puede repetir el, el correo electrónico, no se puede repetir el número de teléfono, no se puede repetir el DNI, por ejemplo, en cualquier caso de que se pida el DNI en algún campo de registro del gobierno, podríamos decir, nosotros no vamos a ingresar el mismo número de identificación y así es como nosotros podemos dividir una historia de usuario en subtareas pequeñas para que el equipo de desarrollo pueda dividir y decir qué tarea va a ser qué parte del equipo de desarrollo. Sin embargo, dividir una historia de usuario en tareas técnicas no nos basta. También necesitamos saber cuándo esa tarea realmente se cumple con lo que el usuario, o perdón, con lo que el cliente solicitó. Y ahí es donde entran la importancia de los criterios de aceptación, lo que nos ayudan a definir cuándo una historia está correctamente terminada. ¿Verdad? Eso nos ayuda a crear mejores subtareas, definir cuándo realmente lo que el cliente me solicitó, yo lo pude realizar. También nos permite verificar que la funcionalidad sí cumple realmente con lo que nos pidieron. Por ejemplo, el recuperar una contraseña. Nosotros ya en clase hemos visto cómo nosotros usábamos los criterios de aceptación para medir y poder definir
cómo nosotros podemos aceptar que una historia de usuario se terminó correctamente. Entonces, eso dentro del equipo de desarrollo, del desglose técnico, debemos de tomarlo en cuenta previo a dividir las tareas en capas para poder definir qué capa o qué parte del sistema se va a encargar de qué criterio. Por ejemplo, al recuperar una contraseña, debo tener los criterios de si el usuario registrado puede solicitar la recuperación, si recibe un enlace temporal, por ejemplo, el enlace tiene expiración, la nueva contraseña cumple con las reglas de seguridad. Todo esto se va a dividir en conjunto con cada una de las tareas para las capas. Puede ser que el usuario registrado o el primer criterio aplique únicamente a backend o también aplique a base de datos. Que la nueva contraseña cumple con las reglas de seguridad puede aplicar tanto a frontend, puede aplicar tanto a backend como a base de datos. Esa ya es esa manera de dividir va dentro del equipo de desarrollo. El equipo de desarrollo divide quién va a hacer qué parte del sistema, qué parte de las tareas va a realizar cada persona. Y bueno, ya nosotros con eso dividimos, ya desglosamos cómo vamos a hacer qué cosa, pero cómo realmente y qué tanto tiempo vamos a necesitar para poder crear cada una de esas necesidades, cada uno de esos features, de esas funcionalidades, eso ya va con el tema de la capacidad. La capacidad. Este es el cálculo de las horas disponibles reales que tiene un equipo para trabajar durante el siguiente sprint, considerando las vacaciones, los feriados, las reuniones y cualquier otra ausencia planificada. El punto clave en esto es que la capacidad no mide cuánto trabajo queremos hacer, sino cuánto tiempo real tenemos para hacerlo. A diferencia de la velocidad, la cual se basa en rendimiento histórico de story points, la capacidad se basa en horas persona disponibles para el periodo que viene. Pero, ¿cómo podemos calcular la capacidad? Ok, aquí surge una fórmula que es capacidad igual al número de personas por los días hábiles del sprint por las horas productivas por día. Para esto veamos un ejemplo. Ok, vamos a analizar un equipo de desarrollo con 9 integrantes de equipo, los cuales desarrollarán un sprint de 2 semanas o 10 días hábiles y cuales tienen 8 horas por día que son productivas. Entonces, teniendo estas variables, podemos encontrar una ecuación que nos resulta en 9 por 10 por 8, resultando en 720 horas. Sin embargo, esto es lo que nosotros llamamos capacidad máxima. La capacidad máxima es un punto de partida teórico, no la meta real del sprint. Básicamente, este es un caso perfecto. Pero, ¿cómo nos ajustamos a la realidad? La capacidad máxima casi nunca es la capacidad real. Nos toca restar vacaciones y permisos o feriados, el tiempo en ceremonias de Scrum como la daily, el review, la retro, también reuniones externas al equipo o incluso capacitaciones, entrevistas y soporte a otros equipos. Y el punto clave es no sobrecargar el sprint con horas que existen en el papel, pero no en la realidad del equipo. Entonces, sigamos con el ejemplo anterior. Tenemos nuestras mismas variables, pero en este caso vamos a cambiar algo. De nuestros 9 integrantes de equipo, 2 de ellos van a tomar una semana de vacaciones, lo cual nos deja con 2 integrantes menos que nos restan horas. Entonces, siguiendo con la ecuación, tenemos una capacidad máxima de 720 horas, pero una pérdida de 80 horas, 40 horas por persona, lo que nos da una capacidad ajustada de 720 horas menos 80 igual a 640 horas. Ahora vamos con un punto muy importante, que es el compromiso de sprint. Esta es la cantidad de trabajo expresada en story points o tareas que el equipo acuerda intentar completar durante un sprint, basándose en su capacidad real disponible y no solo en su velocidad histórica. Aquí surgen dos ecuaciones. Primera, el ratio, que es igual a la capacidad ajustada dividido entre la capacidad máxima. Y dos, la velocidad ajustada, que es igual a la velocidad histórica por el ratio.
sigamos con nuestro ejemplo. Tenemos nuestros valores anteriores, que es la capacidad máxima de 720 horas, una pérdida de 80 horas y una capacidad ajustada de 640 horas. En este caso, vamos a sumar un ratio calculado de 0,88. Además, con una velocidad ajustada de 140,8 o 141 aproximadamente. Estos 141 puntos es la cantidad de trabajo que nosotros podríamos realizar en el siguiente sprint. Lo que buscamos aquí es no comprometer al equipo con lo que hizo en su mejor sprint, sino con lo que puede hacer en este sprint en específico. Ok, algunos expertos de Scrum recomiendan planificar entre el 75% y el 85% del promedio de los últimos sprints como meta inicial, dejando margen para imprevistos y dejando trabajo adicional disponible si el equipo avanza más rápido de lo esperado. Planificar con margen no es planificar con pereza, es planificar con realismo. Pero veamos un poco más a profundidad por qué importa todos estos cálculos, por qué importa bien el cálculo de la capacidad. Bueno, primero, evita el sobrecompromiso del equipo. Cuando el equipo planifica usando solo su velocidad histórica sin verificar cuántas horas reales tiene disponibles, corre el riesgo de comprometerse con más trabajo del que puede ejecutar. Luego tenemos que reduce el riesgo de sprints fallidos o incompletos. Un sprint fallido no es necesariamente uno donde el equipo no trabajó bien, sino uno donde se prometió más de lo que la capacidad permitía. Al calcular la capacidad ajustada antes de comprometerse, se reduce la probabilidad de terminar con un sprint con tareas a medio hacer, que regresan al backlog y generan la sensación de que nunca se termina nada. Luego, tenemos que se protege la sostenibilidad del equipo. Scrum promueve un ritmo de trabajo sostenible, no una carrera de sprints agotadores. Si la capacidad no se calcula correctamente, el equipo termina compensando la sobreplanificación con horas extra o trabajo apresurado, lo que a lo largo deteriora la calidad del producto y el bienestar del equipo. Y por último, genera confianza en los stakeholders el cumplido prometido. Cuando el equipo entrega consistentemente lo que se comprometió, se constituye una credibilidad frente a los clientes, gerencia y otras áreas. Esa confianza es un activo importante. Permite negociar plazos, recursos y prioridades desde una posición de cumplimiento demostrado, en lugar de siempre estar justificando los retrasos. Ok, con esto hemos podido ver todo lo que es el sprint planning y la estimación de complejidad, ayudándonos a poder llevar a cabo sprints que sean totalmente eficientes y eficaces. Muchas gracias.